Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que ya el día 6 de junio estaremos de regreso en nuestro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires a las 8 de la noche. Y lo mismo el viernes. Y el 8 estaremos en Almirante Brown. Pero sobre todo eso habrá más información en los próximos días. Vamos a hablar hoy de Boris Godunov. Así que hay que ubicarse durante el reinado de Iván el Terrible, para empezar. Esto es siglo XVI. Entonces, el zar Iván el Terrible, que tenía un consejero favorito que se llamaba Boris Godunov. Este tipo provenía de una familia muy humilde, había servido 10 años en la guardia y luego había pasado a servir en la mesa del zar Iván. En 1580 el zar le dio el título de boyardo, es decir, de noble. Y para probar su amistad, casó a su segundo hijo, Fiódor, con la hermana de Godunov. ¿Está claro? Sí. O sea, Iván tenía algunos hijos. El segundo de ellos era Fiódor y lo casó con la hermana de Boris Godunov, que lo ayudaba ahí en la mesa, qué sé yo, y tenía el título de noble. Un día se produjo una pelea entre Iván y su primer hijo, que también se llamaba Iván. El zar le encajó al heredero un bastonazo con un bastón de hierro y lo liquidó. Y bueno, el sucesor pasaba a ser entonces su segundo hijo, Fiódor, nada menos que el cuñado de Boris Godunov. En marzo de 1584 murió Iván el Terrible mientras jugaba al ajedrez con su consejero. Se consagró entonces a Fiódor nuevo zar. Era un muchacho tímido, a cada momento solicitaba los consejos de Godunov, que era quien verdaderamente detentaba el poder. La pareja imperial, Fiódor y la hija de Boris Godunov, tuvieron un hijo, pero fue una niña y además murió tempranamente. Hay que decir que Fiódor no era el único hijo de Iván el Terrible, había otro más, el pequeño Dmitri, que solo tenía 2 años al morir el zar. Fiódor, por consejo de Godunov, había relegado a la zarina viuda María, que era en realidad la 7ª esposa de Iván, al pueblo de Uglich, cerca ahí de Moscú. María se llevó al pequeño Dmitri a esa especie de destierro, y aquel tercer hijo de Iván el Terrible era también, de cierto modo, una amenaza para Godunov, para su hermana y también para Fiódor, porque como no tenían hijos, Claro. imagínense, si moría el zar, enseguida iban a pensar en el tercer hijo de Iván, que era Dmitri. Dmitri se educó en un ambiente tristongo. Toda la familia de su mamá, los Nagoy, se la pasaban lamentándose, porque cuando Iván se casó con María, aquella familia había recibido muchas riquezas. Con el advenimiento de Fiódor y la regencia de Godunov, había terminado esa era gloriosa para ellos. Y los Nagoy responsabilizaban de esto, naturalmente, a Godunov y querían verlo muerto, vamos. Por su parte, Godunov enviaba espías para ver cómo andaba Dmitri. Si Fiódor moría sin descendencia, Dmitri reinaría y Godunov seguramente caería en desgracia. Allá por 1590 apareció en Uglich un enviado de Godunov que se llamaba Vitiagovsky. Oficialmente estaba encargado para controlar los gastos de María, la zarina viuda, y de su familia, los Nagoy, digamos. Pero en verdad era un espía que había enviado Godunov para ver los movimientos de sus enemigos. En mayo de 1591, Dmitri estaba jugando en el patio de su residencia con unos amiguitos.
la nodriza Irina Tuchkova vigilaba al príncipe. De pronto empezaron los gritos. ¡Ay, ay, ay! La ex zarina María fue a ver qué pasaba y encontró a su hijo Dmitri cubierto de sangre al pie de una escalinata con un corte en la garganta. Bueno, se armó un tumulto fenomenal. Los Nagoy acusaron inmediatamente al enviado de Godunov, a Vitiagovsky, y Vitiagovsky se escondió donde pudo, pero enseguida lo descubrieron y lo lincharon. Unos días más tarde, Boris Godunov envió a Uglich, al pueblito, una comisión para que investigara el asunto. Se interrogó a todos los testigos. La nodriza Tuchkova dijo que Dmitri jugaba con 4 compañeros a la svaika, un jueguito que consistía en lanzar un cuchillo contra una tabla y clavarlo. Mirá qué juego para que juegue un niño. Bueno, en un momento Dmitri padeció un ataque de epilepsia, enfermedad que ya tenía, ¿no? Y se hirió mortalmente con su cuchillo. Los compañeros de juego dijeron lo mismo. Y el historiador ruso Platonov dice que fue eso lo que pasó y no otra cosa, y que además el Vitiagovsky ni siquiera estaba presente allí. Todos los testigos hablaron del gran mal de la epilepsia como el detonante de un accidente. María, la madre de Dmitri, la vieja zarina, se reconoció culpable de haber sublevado a la multitud y pidió perdón por la muerte de Vitiagovsky, y un consejo de obispos decidió que la muerte del pequeño Dmitri había sido dictada por la voluntad divina, y se reconoció a todos los habitantes de Uglich como culpables de haber derramado sangre de inocentes. El zar Fiodor y Boris Godunov dieron las sanciones. Se encerró a María, a la vieja zarina, en un convento, y los Nagoy fueron proscritos, encarcelados, y se deportó a Siberia a la mayoría de los habitantes de Uglich. En 1598, el zar Fiodor murió de melancolía y el trono de Rusia quedó vacante. Irene, la viuda de Fiodor, la hermana de Godunov, declaró que no podía reinar sola. La nobleza y el alto clero suplicaron entonces a Boris Godunov que se ciñera la corona. Godunov aceptó y lo consagraron emperador. Al poco tiempo, Godunov recibió una noticia sorprendente. Pasemos por un momento a Lituania. Ajá. Allí, por esos tiempos, vivía el príncipe polaco Adam Wiśniowiecki. Este muchacho tenía varios criados, naturalmente, y un día, mientras se bañaba, le llamó la atención a uno de ellos porque no le llevaba a tiempo el agua caliente. Y el criado le respondió: si supieras quién te sirve, me tratarías de otro modo. Y siguió diciendo: soy el zarevich Dmitri, hijo de Iván el Terrible. Lo cierto es que el príncipe Adam no azotó al muchacho, se lo llevó a su gabinete para hacerle algunas preguntas. El criado hablaba muy bien, le mostró 2 verrugas que tenía, una en la frente y la otra debajo del ojo derecho, le hizo observar que uno de sus brazos era más corto que el otro, afirmó que esas señales eran bien conocidas por sus familiares. Para terminar con su demostración, el supuesto Dmitri exhibió una cruz de oro imperial con piedras preciosas engastadas. Si en verdad era el zarevich, o sea, el último hijo sobreviviente de Iván el Terrible, a él le correspondía el trono. Recuérdese que lo ocupaba Godunov tras la muerte de Fiodor, su cuñado. Adam, el príncipe polaco, escuchó la historia que le contó este muchacho del crimen de Uglich. Boris Godunov
había encargado a cierto médico, un tal Simón, matar al zarevich. Llegado a Uglich, Simón, conmovido por la corta edad del príncipe, no se animó a cometer el crimen. Y el día señalado, este médico se apoderó del hijo de un siervo, que en este caso parece que no lo conmovió, al médico, y lo degolló en su apartamento. Dmitri, entonces oculto detrás de una estufa, vio todo. Luego, el médico Simón llevó al falso zarevich al patio y llamó a gritos a la guardia. Con el rostro cubierto de sangre, vestido con la misma ropa de Dmitri, fue factible el engaño. Simón se lo llevó a Dmitri, él decía que era el verdadero, lo hizo conducir a Ucrania, después llegó a Lituania y después a lo del príncipe polaco que le pidió que le trajera el agua caliente. Y ahí se divulgó la noticia. Para los historiadores más sensatos, se empezaron a mover intereses políticos que fueron los que facilitaron el despliegue de semejante impostura. Los nobles polacos, que odiaban a Rusia, quisieron para su bien que el nuevo Dmitri recuperara el trono. Además, Dmitri, el Dmitri polaco, se confesaba católico romano y se alejaba de las doctrinas del cristianismo ruso. El rey de Polonia, Segismundo, había rehusado tomar partido, pero desde el papado se le sugirió a este rey que apoyara al zarevich aparecido. Por si fuera poco, Dmitri hizo llegar a Segismundo, rey de Polonia, una carta en la que prometía a Polonia que si llegaba al trono le iba a conceder la ciudad de Smolensk, nada menos. Mire. Smolensk. Y Segismundo reconoció al supuesto Dmitri, pronto tuvo una corte, un ejército, lo casaron con una princesa polaca muy linda llamada Marina. Cuando Godunov se enteró de todo este asunto, se desesperó, imagínese. Pidió la extradición del impostor, pero no tuvo respuesta. Bajo la bandera del verdadero zar se juntaban, aventureros de varios orígenes. Hidalgos polacos, nobles rusos dispuestos a combatir por la legitimidad, cosacos de la estepa, para quienes toda guerra significaba pillaje y ganancia. Esas fuerzas avanzaron, derrotaron a los soldados del imperio y llegaron hasta Moscú. Godunov interrogaba a videntes y astrólogos para que le respondieran si Dmitri podía estar vivo. Le respondieron que evidentemente sí. En 1605, aterrado, Godunov murió. Murió de un ataque al corazón. Un hijo de Godunov quiso adueñarse del trono, pero no pudo. Llegaron los hombres de Dmitri y lo impidieron. Un noble, Chubisky, contó a la población la supuesta verdad. Dijo que el zar Boris había enviado unos asesinos para matar a Dmitri, pero que el príncipe se había salvado y que en su lugar se había enterrado al hijo de un siervo. La gente, imagínese, se indignó, tomó el palacio imperial, mató a todos los familiares de Boris Godunov y Dmitri fue coronado. Pero sucedieron cosas curiosas. El nuevo zar se hizo reconocer por su madre, por la vieja zarina María, aquella que habían encerrado en un convento. María certificó que era su hijo. El gobierno de Dmitri no duró mucho. Sucedió que Moscú se pobló de lituanos y polacos, capellanes católicos romanos celebraban misa en el Kremlin, también se ofrecieron bailes a la moda francesa. Marina, la mujer de Dmitri, no cubría sus cabellos con un velo y además reía en público. Caramba. Todo esto indignó a los rusos más conservadores. Los boyardos dejaron de apoyar al nuevo zar y se armó una revuelta, la conspiración de los boyardos. La noche del 17 de mayo de 1606,
un ejército de conspiradores entró al palacio para matar a Dmitri. El zar, aterrado, saltó por una ventana y se rompió una gamba. No pudo escapar. Rodeado por una multitud que le gritaba «¡Bufón polaco!», murió con un disparo de arcabuz en el pecho. El cadáver fue despedazado. Algunos despojos terminaron en una fosa común y otras partes del cuerpo, mezcladas con pólvora, las disparaban en dirección a Polonia. ¡Qué gente! Nunca se supo quién había sido el nuevo Dmitri. Casi todos los historiadores certifican la muerte del verdadero Dmitri por un accidente allá en Uglitch. Se ha dicho que el falso Dmitri era un joven que formaba parte de la servidumbre del príncipe Cherkassky. Su nombre era Yuri. Bajo la sospecha de haber cometido un latrocinio, tomó los hábitos, vivió en un monasterio, fue copista. Allí se enteró de la historia del hijo de Iván y, por lo que le contaron algunos, supo que se parecía a él. Bueno, fue en esa época de copista cuando Yuri comenzó a hablar de su elevada cuna. Sus jactancias llegaron a oídos del zar, que dio la orden de enviarlo al convento San Cirilo bajo custodia. A Yuri se le advirtió el peligro, logró escapar y llegó entonces a casa del príncipe Adam, aquel que se quejaba por la falta de agua caliente. No se sabe cómo llegó a concebir la impostura. Lo que hay que reconocer es que jamás en la historia un impostor sostuvo tan bien su papel. Se conocen 43 personajes que juraron ser Luis XVII. ¿Ah, sí? Claro, famoso hijo, ¿no?, de Luis XVI, pero ninguno logró nada importante. En 1607 apareció otro falso Dmitri. Se parecía poco al precedente, era mayor, sus maneras eran brutales, le faltaba una verruga, pero el pueblo lo siguió. Ucranianos y polacos acudieron a enrolarse en su ejército. Pero lo más interesante es lo siguiente. Mientras el pueblo mataba a su esposo, Marina, la mujer del primer falso Dmitri, había logrado escapar y se unió al bando del tercer Dmitri y lo reconoció como su marido y vivieron juntos 10 años, aunque en una corte poco digna, ¿no?, que se dedicaba solo al pillaje. Poco a poco sus partidarios se cansaron y los últimos de ellos lo asesinaron cerca de la ciudad de Kaluga. Entre tanto, digamos que se había elegido un nuevo zar perteneciente a una familia que jamás había reinado. Era Miguel Romanov. Linda historieta. Qué cosa, qué impresionante. Muy hermosa historia. Hay una película de Eisenstein. Ahora que hay que reemplazar a la otra persona, hacer el falso Dmitri y a mí me encantan esas historias, sí. Sostenerlo. Acá en esta radio ha pasado. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Ha pasado que han sido reemplazados muchos conductores que no son los verdaderos. ¿Pero cómo? ¿Usted dice que hay impostores? Acá hubo impostores. Hubo una Aliberti Sí. que apareció una vez que Aliberti estaba de vacaciones. Sí. Y vino Aliberti a ¿Pero reemplazar. cómo? ¿Se Tenía parecía? voz finita, eso es lo Pero peor. ¿cómo puede ser como finita? Soy Aliberti. Qué raro, porque un impostor tiene que Bueno. cumplirlas. Vamos a escuchar a Alberto Merlo en una hermosa milonguita que se Sí. llama ¿Será él? Que tiene todo que ver con esta historia de Boris Godunov. Hay una ópera también, en fin. Vamos.